El tema que vamos a arrancar en este momento es el tema del protestantismo. Vamos a mirar en qué consistía este fabuloso tema, que obviamente va a estar en contra de las direcciones o de la doctrina que estaba planteando la iglesia. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que nosotros entrar a analizar es cuatro aspectos. El primero de ellos es que este protestantismo es un movimiento en el cristianismo occidental, ¿cierto? Cuyos adherentes rechazan lo que es la noción y esta noción de la que la autoridad divina se canaliza a través de una institución o de una persona determinada, ¿cierto? Y cuando decimos de que se canaliza, es decir, ellos no van a admitir o no aceptan de que en la manifestación divina sea a través de una institución o de una persona determinada. Es decir, tal como el Papa católico, es decir, ellos no aceptan, el protestantismo no acepta de que la idea de la autoridad divina se manifieste o se canalice a partir de una institución o de una persona, la institución, la iglesia, persona, el Papa, ¿sí? Sino que ellos van a estar en contra de ese planteamiento. Si ellos no conciben de que esa autoridad divina se canalice a partir de la iglesia o a partir del Papa, ¿cierto? Al mismo tiempo, encontramos de que en el protestantismo lo que buscan, ¿cierto? En otra parte es la autoridad de su fe. ¿Cuál es la autoridad de fe? Entonces muchos de ellos enfatizan la Biblia. Bueno, en la Biblia se encuentra lo que son las escrituras hebreas, el Nuevo Testamento como la fuente y norma del credo. Ellos plantean mucho, el protestantismo plantea muchísimo lo que es la autoridad de fe. Y la autoridad de fe está plasmada en las Sagradas Escrituras, es decir, lo que está en la Biblia, más no es lo que está planteando la iglesia o en su efecto sus representantes. ¿Sí? No es eso, sino que la autoridad de la fe está en las Sagradas Escrituras. Encontramos también de que este protestantismo, los católicos romanos y los cristianos ortodoxos orientales, también aceptan la autoridad de la Biblia, pero además consideran la tradición, ¿cierto? Y en el caso de los católicos, pues al Papa como fuente de la autoridad. Entonces, hay una relación entre, bueno, la Biblia, sí, aceptan la Biblia, muy bien. Hay una tradición, es decir, lo que se realiza, las costumbres que se realizan, pues se tienen en cuenta, pero lo que no comparten es ya la autoridad del Papa, ¿sí? Y eso es un ataque muy fuerte a la iglesia, ¿cierto? La iglesia católica como tal, desde el siglo XV, ¿cierto? Con esta reforma y con este protestantismo, ¿cierto? Entonces, el cuarto aspecto que vamos a hablar nosotros en breve es la reforma. ¿Cómo se comprende esa reforma? ¿Qué se buscaba? ¿Qué se quería? ¿Cierto? Pues obviamente al hablar de reforma, es decir, es un cambio, es una nueva mentalidad, un nuevo proceso, un dejar de hacer para empezar algo nuevo, ¿cierto? Corregir algo. Entonces, al hablar de la reforma, nosotros tenemos que tener claro de que es un movimiento que se ha sido o que ha sido característico de la iglesia cristiana a lo largo de toda la historia. Y es decir, que aquí estamos hablando de los siglos XV, siglo XIV, XV, algunos dirían XVI, en donde gran cantidad de protestantes rechazan este movimiento y es a partir de un monje, ¿sí? Es decir, de alguien que pertenecía a la iglesia, que era Martín Lutero, y que estableció una discusión, ¿cierto? Fuertemente entre lo que es el planteamiento de la iglesia con su legitimidad, que era el representante del Papa, con una tesis, ¿cierto? Con unos argumentos y que obviamente estos argumentos o esta tesis lo que hacía era desafiar la enseñanza católica, ¿sí? Desafiar la enseñanza católica y eso lo proponía o lo propuso el gran Martín Lutero, el cual vamos a tener que ver
y analizar junto con Tomás Moro. En esta reforma se habla de que asume el término del protestantismo por el nombre de Protestantium, ¿cierto? Que es publicada por los reformadores de la Dieta Spira en el año de 1529. Es decir, asume el término del protestantismo por los reformadores, ¿cierto? En Inglaterra, con el rey Enrique VIII, rechazó al Papa, ¿cierto? Rechazó la autoridad papal de la iglesia, es decir, el rey Enrique VIII no reconoce al Papa como superior de la iglesia, por lo tanto, lo rechazó y la iglesia de Inglaterra entró en una reforma muy grande, muy amplia, ¿cierto? Y era a partir del protestantismo. Entonces, aquí aparecen lo que son los anglicanos, también los episcopalianos, en fin. Es decir, estas son ramas que se generan a partir de esa doctrina que manejaba la Iglesia Católica. Entonces, se hablaba del celibato, es decir, de la castidad que deben tener los sacerdotes, que solamente pueden ser hombres. En algunas iglesias, como los anglicanos, los pueden haber sacerdotes o sacerdotisas, es decir, hombres y mujeres pueden ser sacerdotes, pueden tener su pareja, pueden tener sus hijos y pueden ser episcopalianos. Tienen a veces los mismos ritos de la Iglesia Católica, es decir, la Eucaristía y todo este fascinante mundo que ellos manejan. Y obviamente con la diferencia de que no ven en el Papa como una autoridad, ¿cierto? Como un representante de Dios en la tierra, sino como lo ven como una persona más dentro del grupo de sacerdotes de la iglesia. En Suiza, Francia, partes de Alemania, de Escocia y de Países Bajos comienza la segunda corriente de la reforma. ¿Y en qué consistía esta segunda corriente de la reforma? Es decir, una reforma que ya no estaba a partir de Martín Lutero, ¿sí? Sino que estaba influenciada a partir de Ginebrino, es decir, Juan Calvino y el líder suizo Ulrich, ¿sí? Era a partir de esa reforma, es decir, volvían a argumentar de que no estaban a favor de la doctrina de la iglesia, ni mucho menos del Papa, ¿sí? No consideraban al Papa como una autoridad divina o como alguien representante de Dios aquí en la tierra. Luego vemos de que en esta reforma, al mismo tiempo, un estilo muy radical del protestantismo, ¿cierto? Tan radical que apareció en el ala izquierda del movimiento. Entonces aquí aparecen los que son los anabaptistas, los menonitas, y aquí se rebautizaron como cristianos y empezó un nuevo movimiento con un rechazo drástico a las prácticas católicas, ¿cierto? Y cuando hablábamos de las prácticas católicas, pues obviamente, como les decía ahorita, había algunas de estas iglesias tenían algunas secuelas o repetían algunos actos litúrgicos como la iglesia, como lo hacía la iglesia católica o lo hace la iglesia católica, y ellos rechazan el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo, ¿cierto? Porque obviamente estaban relacionados con la práctica católica. Aparece lo que es la reforma que se extiende por todo lo que es Escandinavia, ¿cierto? Y Europa Central, pero se adentró en Rusia y al sudeste de Europa, donde prevalecía lo que era la iglesia ortodoxa, en una Europa meridional que prácticamente era muy firme a la doctrina católica. Es decir, aquí hay mucho movimiento. Fíjate que veníamos con una sola iglesia, con una sola iglesia, con una sola iglesia, y a partir de la reforma del gran Martín Lutero, que era un monje que pertenecía a la iglesia, no reconocer la autoridad del Papa, se comenzó a dividir de muchas maneras: luteranismo, calvinismo, anglicanismo, ¿sí? Muchas corrientes que vienen de la iglesia, ¿sí? Entonces, si miramos cuáles son las religiones más grandes del mundo, pues obviamente aparece la católica y obviamente aparecen
grandes como el islamismo, el budismo, en fin. Después de una serie de guerras religiosas, es decir, muertes simplemente por defender la mentalidad religiosa, esto se da en el siglo XVI, siglo XVII, las guerras religiosas. La mayoría de los protestantes, menos los radicales, ¿no? Y los católicos adoptaron el principio de que los gobernantes de una religión, perdón, de una región, determinarían la religión de esa provincia o estado. Es decir, el gobernante era quien tenía la autoridad para decir, bueno, este es mi territorio y aquí en el territorio se aplica o se maneja la religión católica. Pues su efecto, este es mi territorio y aquí en mi población, la que yo administro y soy el líder, se maneja lo que es la religión protestante, ¿sí? Hasta tal punto se llegó a considerar. Entonces, hay una separación entre lo que es la iglesia y el Estado, un principio que otros protestantes vinieron a sostener hacia finales del siglo XVIII, cuando comenzó a romper toda esta doctrina protestante al noreste de Europa. En la última parte del siglo XVIII, más o menos a principios del siglo XIX, y hasta hoy en día también, los misioneros protestantes extendieron el movimiento en casi el mundo, todo el mundo. Sí, hay gran acogida de este ministerio, ¿cierto? De esta iglesia, de esta religión, lo que es el protestantismo. Y obviamente la iglesia católica sigue todavía teniendo sus feligreses, sus personas, sus seguidores, sus sacerdotes, su doctrina, y obviamente no se ha visto afectada por nada de esto. Vamos a analizar un poco en esta reforma, y es que se plantean unos argumentos, es decir, unos principios fundamentales, y estos principios fundamentales surgen en ese siglo XVI. ¿Y cuáles son estos principios? Bueno, el primer principio de ellos manejan es la gloria solo a Dios, ¿sí? La gloria solo a Dios. Entonces, aquí hablan de que hay una justificación de la sabiduría y el poder de Dios contra la usurpación papal y la religión hecha por el hombre, ¿cierto? Honrando la soberana trascendencia de Dios y la predestinación providencial. Es decir, la gloria solamente debe ser dada a Dios, más no a un representante aquí en la tierra por medio de la iglesia, como es el Papa, no. Entonces, en esta reforma, que es el protestantismo, que está en contra de la Iglesia Católica en la representación del Papa, más no en la Biblia ni obviamente en la creencia de Dios, pero no el poder y la sabiduría de Dios no se encuentran en el Papa. Por eso la gloria solo a Dios. El segundo principio es solo escritura. Y cuando hablamos de la solo escritura, dice que la libertad de la escritura para dominar como palabra de Dios en la iglesia. Es decir, la palabra de Dios es la que ilumina, la que está desligada, no tiene nada que ver con el magisterio, ni las tradiciones del Papa, ni su representante, ni nada de esa cuestión. Eso es totalmente aparte. La escritura, es decir, la Biblia es la única fuente de revelación, ¿sí? La escritura es la única fuente de revelación. No es eso que el Papa llegó y dijo que Dios me ha revelado, que Dios me dijo. No, la única fuente, es decir, la única forma o manifestación de Dios es a partir de las Sagradas Escrituras. Aunque la tradición puede ayudarnos a interpretar su verdadero significado, es su sentido natural, ¿cierto? No es alegórico. Es decir, todo lo que está en las Sagradas Escrituras, la Biblia es la manifestación plena de la revelación de Dios. Esa es la segunda. La primera es honrar solo a Dios. La segunda es solo escritura. La tercera, la iglesia como el pueblo creyente de Dios. Y cuando decimos que la iglesia es solo el pueblo creyente de Dios, quiere decir que está constituida no por jerarquía. Es decir, ¿quién es la jerarquía en la iglesia? Entonces, en la parte de abajo están los laicos, por encima están los sacerdotes, por encima del sacerdote está el obispo y por encima del obispo está el papa. ¿Sí? No hay sucesión, no hay jerarquía, sino es por elección de Dios, el llamado de Dios. Y ese llamado de Dios lo hace a través del Evangelio. Y el Evangelio es la palabra de Dios. Repito, no es clase de religión, es clase de filosofía cristiana, porque estamos hablando de la reforma
de lo que iba en contra de lo que gobernó tanto tiempo en la filosofía medieval, y que gracias a Martín Lutero hay una reforma. No es que el Papa sea el representante de Dios en la tierra, no es que nosotros tengamos que honrar al Papa, solo se honra a Dios. No es que nosotros tengamos que creer lo que dicen que Dios le ha revelado, porque la única fuente de revelación es las Sagradas Escrituras. La iglesia, ¿cierto? Tiene una elección, y esa elección la hace Dios. El pueblo, es decir, los creyentes, es la asamblea de todas las personas que creen, la reunión de todos y que se reúnen para escuchar la palabra de Dios, para tener ese acercamiento a la palabra de Dios. Entonces aquí hablan de unos sacramentos, y estos sacramentos son designados por Cristo, que son solo dos. Y estos sacramentos, cuando la iglesia prácticamente tenía 7 sacramentos, ellos plantean lo que es la primera comunión, confesión, confirmación, matrimonio, unción de los enfermos, matrimonio, bueno, orden sacerdotal, bueno, son 7. Y obviamente con la reforma, con los principios de la reforma protestante, dice que solamente hay 2, que es el bautismo y la cena del Señor. El cuarto principio fundamental dice que el sacerdocio de todos los creyentes, ¿sí? Recordemos que la iglesia es jerárquica y tiene sus sacerdotes, y por encima del sacerdote está el obispo, y por encima del obispo está el arzobispo, y por encima del arzobispo está el cardenal, y por encima del cardenal está lo que es el papa. Entonces dice que es la privilegiada libertad de todos los bautizados para estar ante Dios en Cristo, es decir, sin ningún intermediario, ¿sí? Se llama, ¿cierto?, portadores de juicio y gracia, es decir, pequeños cristos a sus vecinos. Entonces, el pastor y el predicador se diferencian de otros cristianos por la función y el nombramiento, no por el estatus espiritual. Entonces, el protestantismo reciente ha olvidado quizás más que cualquier otro principio fundamental. Aquel que quiera tener o explicar la palabra de Dios, sea pastor, predicador, tiene que ser por nombramiento. No es que cualquiera se le dé por predicar, no. El protestantismo dice que tiene que ser reconocido por nombramiento. Y luego me habla de la santidad de todos los llamados o vocaciones. ¿Qué es eso, este cuento de la santidad? Bueno, es el rechazo a las discusiones o a las distinciones que hay en cuanto a lo secular y sagrado, y ese sagrado es ya desde la parte religiosa, ¿cierto? Es no como algo de desprecio, sino como un reconocimiento a las diversas vocaciones divinas, ¿cierto? A ojos de Dios, las obras del monje y del sacerdote no son de manera alguna superiores a las de un granjero que trabaja en el campo, ¿sí? Es decir, que lo que haga el cura o el sacerdote no es superior a lo que haga un campesino, no, sino que tienen la misma condición, y eso lo decía Martín Lutero, ¿cierto? Una igualdad. Ninguna de ellas es intrínsecamente, es decir, interiormente más cristiana que cualquier otra, sino que existen una misma nivelación, una misma igualdad. Vamos a escuchar, ya para terminar este encuentro académico, la profundización de lo que he venido hablándoles, es decir, de esta reforma protestante. Por favor, prestemos atención. Se conoce como Reforma Protestante al movimiento religioso dentro del cristianismo iniciado en el siglo XVI por un monje alemán, Martín Lutero. Sus postulados produjeron un gran cisma en la Iglesia católica, lo que dio origen a numerosas iglesias que hoy agrupamos bajo la denominación de protestantismo. Un acontecimiento de primera magnitud que cambiaría para siempre la historia de Europa. ¿Quién era Martín Lutero? Lutero era un monje católico agustino que, escandalizado por el bochornoso espectáculo de la venta de indulgencias por parte de la Iglesia católica, clavó en la iglesia de Wittenberg 95 tesis a modo de crítica.
todo un desafío al poder de Roma. Esto ocurrió en el año 1517, y hay quien pone en duda que este valiente gesto ocurriese tal y como nos lo han contado. Es igual, lo importante era el contenido de la denuncia. Las 95 tesis eran una serie de proposiciones en forma de queja con el propósito de reformar un aspecto algo turbio de la Iglesia de entonces, lo que hoy conoceríamos como un panfleto. Pero, ¿qué era eso de la venta de indulgencias? La doctrina de las indulgencias era un concepto muy asentado en los católicos de entonces, y que reportaba pingües beneficios a la Iglesia. Sin ánimo de ofender a nadie, vamos a explicarlo de una manera un tanto ramplona para que se entienda. Vamos a ver. Todos los humanos somos pecadores, y quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sin embargo, podemos purgar nuestros pecados por medio de la penitencia, es decir, la confesión de esos pecados. La penitencia es uno de los 7 sacramentos. Todo aquello estaba muy bien, pero no todos los pecados conseguían ser purgados en vida, y para eso se inventaron el purgatorio. Un espacio, bueno, no es un espacio físico, sino un estado transitorio entre el mundo de los vivos y el reino de los cielos. Es decir, que antes de entrar en el cielo, tu alma debía pasar un tiempo muy largo purgando todos esos pecados. Como una especie de túnel de lavado para descontaminarte antes de que San Pedro te abriese la puerta celestial. El tema del purgatorio debía preocupar bastante a los devotos católicos de la época. El objetivo era el cielo, pero eso de pasarse 30 o 40 años en un espacio de tránsito no físico tenía que ser bastante aburrido. Sin embargo, había una solución: comprar indulgencias. Es decir, a cambio de una cantidad de dinero o de una serie de sacrificios, la Iglesia de Roma te daba un documento acreditando una reducción de años en el purgatorio, pensado para los difuntos familiares que en ese momento estuvieran pasando por el aburrido trance, aunque también podías comprar para ti mismo la expiación de pecados futuros. Esto de la venta, o mejor dicho, tráfico de indulgencias, era algo muy común en la Europa de la época. Por entonces el Papa estaba necesitado de dinero, pues estaba llevando a cabo la construcción de la Basílica de San Pedro. Las indulgencias eran perfectas para recaudar. Un producto muy rentable. Poco coste de producción, no eran más que un papelillo con un sello por el que se pagaba mucho dinero. El coste iba en función de los días, los meses o los años que quisieses restar de purgatorio. Las 95 tesis de Lutero criticaban fuertemente la venta de indulgencias. En 1519, tras la disputa de Leipzig, Lutero declaró lo que acabaría siendo uno de los grandes pilares del protestantismo: la sola escritura. El monje alemán abogaba por volver a los orígenes. Todo lo que no estuviese en las Sagradas Escrituras no podía ser interpretado a voluntad. La Biblia estaba inspirada directamente por Dios, por consiguiente, para Lutero era la única fuente de autoridad. Esto era algo bastante peligroso. Por ejemplo, el purgatorio no aparece ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Lutero había destapado una de las vergüenzas de la Iglesia y por lo tanto era un incordio. Que no una gran preocupación, pues la herejía no era nada nuevo en el seno de la Iglesia. Aún así, en 1521, el Papa de Roma publicó la bula Decet Romanum Pontificem, excomulgando a Lutero. Incluso ese mismo año, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, le llamó al orden. Y nada, no hubo manera de meterle en vereda. Para los católicos, Lutero era un hereje, un delincuente. Por ello se prohibió la lectura y posesión de sus escritos. Todo esto lo que hizo es darle más publicidad al monje alemán. La batalla estaba servida, y Lutero supo manejarse muy bien con la propaganda. Otro alemán, Johannes Gutenberg, había inventado la imprenta unos años antes. La imprenta fue el gran aliado para difundir las ideas de Lutero y para poner a caldo a la Iglesia católica. Las palabras de Lutero recorrerían Europa y surgieron otras voces contestatarias: Zuinglio, Calvino,
Incluso el monarca inglés Enrique VIII aprovecharía para separarse de Roma y crear su propia iglesia, la Iglesia Anglicana. Tras la Dieta de Worms, los agentes de un príncipe alemán, Federico de Sajonia, capturaron a Lutero y lo refugiaron en el castillo de Wartburg. Querían protegerle. Durante estos años, Lutero traduciría la Biblia al alemán y desarrollaría su doctrina reformista. Este episodio es fundamental, pues para el príncipe alemán era muy importante tener a Lutero de su parte. Lutero era una herramienta muy necesaria y codiciada para desencadenar ese enfrentamiento entre las oligarquías alemanas y el emperador. Algunos príncipes alemanes no creían en el proyecto europeo y cristiano del emperador Carlos V, no porque no fuera una buena idea, sino porque podía poner en peligro sus cuotas de poder. El material de Lutero, con su confrontación religiosa, era un material perfecto para encender la llama de una cruenta guerra. Y así se hizo, se sacudió el tablero y todos empezaron a mover ficha. Cualquier excusa es buena para iniciar una guerra, y en esta ocasión la excusa fue la religión. La Iglesia católica quedaba rota y la unificación alemana quedaba enquistada. Y mientras en Europa los países en guerra avanzaban hacia el Estado moderno centralizado, Alemania se disgregaba en diferentes poderes locales, alargando de manera anómala el sistema feudal. Tras una serie de guerras, ese pulso entre Lutero y el emperador, se puede decir que lo ganó Lutero. En 1555 se firmó la Paz de Augsburgo. El imperio de Carlos V quedaba dividido en dos confesiones cristianas, luteranos y católicos. Los príncipes alemanes podían ahora elegir la confesión a practicar dentro de sus estados. Los súbditos de cada príncipe estaban obligados a profesar la religión que éste eligiera. Esto, por supuesto, distaba mucho de una supuesta libertad religiosa. La intolerancia religiosa dentro de los estados protestantes fue un hecho. Y como dice la profesora Elvira Roca Barea, y como hemos anticipado antes, no es verdad que el protestantismo trajese el progreso. Todo lo contrario, el Sacro Imperio se quedó anclado en la Edad Media hasta el siglo XIX. Pero ¿cuál fue la reacción de la Iglesia Católica tras la Reforma Protestante de Lutero? La reacción fue lo que se conoció como la Contrarreforma Católica. Pero eso ya lo contaremos en otro vídeo. Bien, observamos ese video que nos ayuda a profundizar un poco más lo que es la reforma, el protestantismo. Bien,